¿Qué piensas acerca de los tatuajes? ¿Has considerado hacerte uno? Seguramente te has preguntado que si duele, que si la salud, que si qué van a decir, que cuáles son los mejores. Quédate hoy con nosotros en De Todo porque vamos a resolver estas dudas, te vamos a dar recomendaciones y además vamos a platicar acerca de los grandes mitos sobre la cultura del tatuaje. Comenzamos. Bueno, para hablar sobre los tatuajes podríamos pasar horas, días y semanas porque es un universo bastante extenso. Así que vamos a tratar de resumirles lo más importante y lo más interesante. ¿La flor de qué color la quieres? Blanco y rosa. ¿Han visto ese tipo de tatuajes que parece que está bordada la piel? En diferentes tipos de bordado, pero que parece que es un trabajo hecho con hilo sobre la piel. Irving es tatuador desde hace 12 años y es un experto en este tipo de tatuajes. ¿Cómo estás, Irving? Muchas gracias por acompañarnos en De Todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo surgió este estilo? Ahora ya es un estilo, pero también requiere una técnica especial, ¿o qué técnica se utiliza? Sí, pues normalmente utilizo diferentes técnicas para el diferente tamaño del tatuaje. Si va a ser muy pequeño, pues utilizo una técnica que es como puras líneas blancas sobre el color sólido. Si es muy grande, ya empiezo a meter pues líneas negras para simular en donde los hilos están intrincando y hace la sombra. Depende del tamaño y de los colores, es el estilo que voy aplicando para el tatuaje, pero sí, pues normalmente en bordado y pues es muy parecido. ¿Y cuál es la intención tuya como tatuador al hacer un tatuaje bordado? O sea, ¿qué es lo que buscas a la hora de tatuar? Pues lo primero que busco es que el tatuaje sea duradero, que quede sólido y los colores duren, que sea pues una buena técnica para que pues se pueda apreciar bien a la distancia y pues duren los colores pues todo el tiempo. ¿Y por qué empezaste a tatuar este estilo? Empecé porque me lo pidieron. O sea, un día me pidieron, quiero que esto sea bordado. Pues antes no existían, o sea, yo no había visto antes uno. Busqué cuál más o menos se adaptaba más al diseño que me estaban mandando y pues fue como lo fui trabajando. Ya con el tiempo ya fui perfeccionando la técnica. Y ahora, ¿qué es lo que sientes que le da ese toque de realidad a tus bordados? Pues yo creo que la técnica, que esté bien saturado el color, que tenga buen contraste y que la forma sea muy simple y clara. Eso hace que se vea bien desde la distancia que tú lo veas, se nota que es la figura. Oye, ¿y te metiste a investigar un poco sobre los bordados que existen, el tipo de bordados mexicanos? Bueno, me imagino, porque son los tatuajes que más te piden, pero te metiste a investigar que los tenangos, que el bordado en Chiapas, que el bordado en Oaxaca, porque pues México tiene una gran diversidad. Sí. Al principio me empezaron a pedirme, así empezaron a llegar personas que querían tatuajes pues que los conectara como con sus raíces mexicanas. Ya después empecé a investigar para ver diferentes técnicas, porque sí son muy diferentes de norte a sur del país, va cambiando la técnica de bordado. ¿Cuál es el más complejo? Pues yo creo que los más complejos son los simétricos. El tipo el bordado que se hace en Toluca son como muy simétricos. Esos son un poco más complejos para que pueda quedar acorde al cuerpo, porque el cuerpo no es simétrico. Entonces hay partes que la piel se llega, pues tiene sus... Sí, tenemos curvas. Ajá. Y... Ajá. Entonces ese es un poco más complejo de que quede así perfecto, pero pues queda bien. Pues trato de armar el diseño respecto a la parte del cuerpo que va a ser. Si es, por ejemplo, un antebrazo que es más alargado, trato de hacer el diseño alargado en vertical. Si va a ser en el pecho, trato de alargarlo horizontal. Entonces, depende de la parte del cuerpo, también trabajamos el diseño, cómo va a llevar su forma. ¿Y cómo trabajas ese diseño? ¿Lo haces a mano? ¿Lo haces a computadora? ¿Te ayudas de algún programa? Sí, pues normalmente los hago en un programa en iPad que se llama Procreate y es donde pues normalmente hago todos. A mano también hago muchos cuando pues tengo que hacer como formas que no son tan perfectas. En el Procreate no me ayuda mucho porque corrige. Entonces yo a mano me facilita un poco más a veces.
¿Y en qué parte del cuerpo te piden más los bordados? En el antebrazo. El antebrazo es lo que más se tatúa en toda esta parte. Es lo que más... Pues aprovechan y quieren que se vea su tatuaje mucho. Yo sé que dijiste que te han pedido prácticamente de todos los bordados mexicanos que existen, pero ¿cuál es el que más quiere la gente? El que más quiere es el tenangos. Que son estos que vemos aquí en los cojines. Ajá, son los de Hidalgo. Este tipo de diseños que van cambiando de tono. Pues no sé, lleva de todos los colores un solo animal. Esos son los que más les gustan por el cambio de color. Puede tener un mismo color con diferentes tonos o diferentes colores por completo, que igual con diferentes tonos todo. ¿Y algún hilito salido, un nudito, algo así o no? Sí, trato a veces de que no sea tan perfecto como que algún hilo se fue para allá y eso ayuda también a dar un poco de realismo. O también le trato de hacer sombra, como si estuviera el bordado pues ya en la piel y como hay volumen, trato de ponerle una sombra abajo muy ligera y sí se nota diferente. Sí. Irving, y por el tipo de tatuajes que tú haces, ¿tienes algunas recomendaciones especiales para quienes se tatúan contigo? Como para cuidarlo y que obviamente luzca bonito mucho tiempo. Sí, hay diferentes maneras de cuidarlo. Una es con un parche quirúrgico que se coloca al terminar del tatuaje y se cambia al siguiente día para que no quede rastro de sangre entre el parche y la piel. Se deja el parche una semana completa y ahí se cicatriza adentro. Ya la siguiente semana lo quitamos y seguimos colocando una crema regeneradora para que se termine de regenerar la piel y ya con eso queda encapsulada la tinta dentro de la piel. La otra manera es usar pomadas regeneradoras, estar lavando en la mañana y noche con jabón neutro y estar poniendo la pomada para que esté hidratado todo el tiempo y pues se cicatrice bien. Okay, o sea, sí requiere cuidado. Depende de la parte del cuerpo donde vaya a ser. Por ejemplo, si es en la costilla, en esta parte, para una mujer que usa pues, el brasier o alguna blusa un poco más ajustada, se usa más el parche. Y si es una parte expuesta, usamos un poco más lo de la pomada para estar limpiando y estar poniendo ahí el cuidado. Okay. ¿Y qué puede pasar si un tatuaje no está bien hecho? Porque dices que trabajas con líneas muy delgaditas, ¿no? Y estoy segura que muchas personas a lo mejor alguna vez quisieron hacerse un tatuaje así y no les quedó tan bien. ¿Qué es lo que pasa como en esos casos? Hay dos maneras en las que no puede quedar bien por la técnica. Una es que sea muy superficial, no llega al punto donde tenga que llegar y en el proceso de cicatrización empiece a salir la tinta en lo que se regenera y no quedan pues algunas líneas, algunos colores no quedan, faltan pedacitos del tatuaje. Y otra es que al contrario, o pasan muy profundo o pasan muchas veces en el mismo lugar, se lastima y puede que la tinta se expanda dentro de la piel o puede que esa misma lastimada que se hicieron se regenere todo desde dentro y también bote toda la tinta. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Irving. Gracias a ti, un gusto estar aquí. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, muy bien, gracias. Aníbal es diseñador de profesión, pero en realidad tu vida son los tatuajes, ¿no? Pues sí, digamos que mi ocupación o lo que más lleva de lo que hago pues es el tatuaje, ¿no? En realidad genero imágenes, porque también genero imágenes para pues otras áreas, pero el tatuaje es lo que lleva. Ajá. Cada día. Sí. Aníbal, ¿qué es un tatuaje? ¿Cómo podemos describirlo? Un tatuaje yo lo definiría, o más bien lo reconocería como una marca. ¿Qué tan profundo tiene que ser para que sea de forma permanente? Para que un tatuaje quede permanente debe de quedar en la segunda capa. Ahí es donde ya el pigmento pues se va a retener, donde el vehículo de la tinta se va a expulsar y pues ya queda. Después de eso lo que sucede es ya el trabajo de las células queriendo deshacer el pigmento y vomitándolo al mismo tiempo, entonces por eso es que se queda permanente y que no desaparece. Solo con el tiempo va cambiando su apariencia quizá, pero eso es por el color de la primer capa, ¿no? Entonces, y también de la exposición que tengamos al sol, porque
Si algo afecta, y lo sabemos a todos los niveles, a la piel, pues es la exposición al sol, ¿no? El tatuaje ha tenido diferentes momentos y diferentes contextos dependiendo de dónde se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, está esa mala tradición de señalar el tatuaje como perteneciente a los grupos que están en prisión. Pertenece a los grupos también a los que están afuera, ¿no? El hecho es que también relacionen directamente con grupos delictivos, que sí ha sucedido en lugares, ¿no? Pues tenemos el problema de El Salvador, por ejemplo, pero pues justo ahí también es una apropiación de ellos para generar cierta identidad y cierta también comunicación. Y vaya, o sea, si fueran en la antigüedad, serían también un grupo que lo está haciendo de la misma forma, ¿no? Yo creo que también podríamos mencionar innumerables técnicas, no acabaríamos, ¿no? Quizás, porque como mencionábamos, cada cultura tiene la suya y seguramente han evolucionado también esas técnicas, pero podemos mencionar algunas que son como las más conocidas o las más usadas. Sí, a lo mejor aquí podremos diferenciar o hablar no solo de las técnicas, sino también de los estilos, ¿no? Porque si vamos a un desarrollo técnico, tiene que ver los materiales y tiene que ver la ejecución que está bajo un diseño, ¿no? Eso hablando a nivel técnico. Sobre esas técnicas, pues hay técnicas sin máquinas, hay técnicas con máquinas, y también los diseños pueden ser simplemente con elementos como puntos o líneas o sólidos. Entonces, eso es hablando en la cuestión técnica, ¿no? Teniendo esos tres elementos, al igual que en el arte de puntos, líneas y planos, construyes todo lo que quieras. Y en relación a los estilos, hay muchísimos. Si nos basáramos quizá en los que en las convenciones de tatuaje llevan a concursar, hay líneas tradicionales, ¿no? Normalmente vienen derivadas también de esas primeras herramientas que se usaron, que son pues agujas todavía, porque ahora la mayoría usan cartuchos, y de esas agujas que no trabajaban con líneas tan pequeñas, sino trabajaban con líneas de un grosor o calibre mediano a grueso, lo cual genera que tus gráficos tengan que ser más simples, ¿no? Que consideren mayor espacio. Y en esos gráficos la mayoría pues tienen aplicaciones de color, pero el color son aplicaciones más sólidas, así es como podemos identificar. Si en esos tradicionales hay un estilo de sombreado, normalmente son sombreados más texturizados, que son visibles. Con eso podemos, cuando alguien te dice algo más tradicional, de eso estamos hablando. ¿Y el black and gray? Hablaríamos de negro y grises. Y ahí, en ese estilo de tatuaje, la intención es tener un trabajo enriquecido de tonalidades de gris que vayan desde el 0 hasta el negro al 100%. Normalmente esos estilos tienden más hacia el realismo, como el realismo fotográfico, o a otros estilos también como el estilo chicano, que ahí es donde, por ejemplo, estos retratos de las payasitas cholas y los cholos, como sea, normalmente son así, en black and gray. Aníbal, ¿y el estilo black work cómo es? Bueno, de origen el black work se identifica de los trabajos solo con tinta negra, ¿no? Solo negro, y de ahí deriva. Y en realidad cualquier trabajo que genere hecho con negro pues es un black work. Y ese estilo se empezó a definir no solo por usar la tinta negra, sino por también generar muchas texturas, pero que también los temas estuvieran acompañados un poco de obscuridad, ¿no? Y eso los empezó a identificar más y se empezó a desarrollar ahí el imaginario entre, ya sabes, serpientes, murciélagos, calaveras, cuchillos, alacranes. ¿Y cuáles otros? Ahorita, en la actualidad, tomó mucha fuerza un estilo que es el microrrealismo, que hizo un poco eso, lo que es el black and gray, pero haciéndolo diminuto, ¿no? O haciéndolo en proporciones más pequeñas, y que al parecer eso es como lo que resalta, ¿no? Que en espacios pequeños lleguen a realizar muchísimos detalles. O también empieza a haber otras tendencias para todas esas personas que quizá empezaron antes y que sus tatuajes les fallaron, empezar a trabajar sobre esos tatuajes, ¿no? Cubrir los tatuajes. Hay dos estilos y técnicas que son como los principales. Uno es el blackout, que es llenar por completo de negro, y otros son los blast over, que es generar un diseño que usa como base lo que ya tienes,
y agrega una nueva capa. Entonces, visualmente, lo que ya tenías lo conviertes un poco en una textura. La intención no es eliminarlo por completo, sino estar por encima y cambiar la apariencia, ¿no? Oye, y tú como tatuador, ¿qué tatuajes no harías? Creo que mi deber, como alguna vez lo mencionaba, mi deber es como tatuador. No es un deber moral, ¿no? Que empiece a decirle esto sí, esto no, esto te va a arruinar la vida. Claro, no vas a juzgar. No, pues solo que, o sea, si ya cumple la mayoría de edad, para que sí pueda hacer una acción pues de conciencia, ¿no? Aquí mi tarea es que salga lo mejor posible visualmente. Ya lo que represente para ellos o para la gente, pues ese es un tema que está fuera de mis manos, ¿no? ¿Y hay zonas que no se deben tatuar o que no se pueden tatuar? O sea, pensando más bien como médicamente o, Sí. o por cuestiones así. Al momento que lo vamos a hacer, hay zonas que sí dificulta el que sanen o el que sanen bien, como la parte interna de los codos o como axilas, el cuello. Y hay otras zonas del cuerpo, como la gente que pigmenta el globo ocular, que esa práctica pues tiene también un porcentaje de riesgo alto, porque hay personas que se han perdido la visión, ¿no? Entonces, pues sí debe de prevalecer la seguridad y la salud, ¿no? Hay cosas que nosotros sabemos que van a estar medio arriesgadas y las platicamos antes con ellos, ¿no? También recordemos que tipos de piel hay muchos y colores de piel también. No sé si eso influye un poco en el tatuaje. Sí, influye. Cuando la gente piensa en imágenes o en dibujos o en diseños, los piensa con un fondo blanco o con una base blanca, como una hoja. No piensan que la piel pues no estaría en ese rango de blanco, sino que estaría con una tonalidad que se parece más quizá a naranjas, algunos amarillos, rojos. Entonces, si no consideras tu tono de piel dentro de la paleta del tatuaje, va a tener un resultado diferente. Siempre que la tatuamos hacemos una traducción al medio, que justo tiene otra consistencia, tiene otro color, tiene otra rigidez, una textura diferente, entonces todo va a cambiar. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que se pueden hacer cosas diminutas, y sí, pero no es una impresora láser, ¿sabes? Que pueda reproducir tipografía pequeñísima. Y aunque lo lográramos hacer, con el tiempo se va a expandir y se va a convertir en una textura, ¿no? Entonces, ¿eso siempre pasa? Siempre pasa porque justo pues es en tejido vivo, ¿no? Entonces, desde el diseño de origen y desde que se tatúa en origen, hay que considerar esa expansión con el tiempo. Claro, creo que cuando pensamos en los tatuajes, pocas veces consideramos todo esto que nos estás diciendo, porque creo que son más los mitos que rondan a los tatuajes. Y seguramente tú conoces todos, o si no es que todos, muchos de los grandes mitos en torno a los tatuajes. Sí, además de desinformación, hay una falta de acceso a la información. Entonces están pensando cosas como que no podemos donar sangre, ¿no? ¿Y qué tal el mito de que la gente se vuelve adicta a los tatuajes? Más que adicción, siempre he creído que pues sí les cambia la forma en cómo se perciben y le toman gusto a esa forma y se gustan y se hacen un tatuaje y están pensando en otro y tal. ¿Y cuáles son? Porque eso también creo que es un mito, ¿no? Que hay partes del cuerpo en donde no duele nada y partes del cuerpo en donde duele muchísimo. Sí, ese es como de los mitos de la gente que no tiene tatuajes, que no sé cómo se lo imaginan, ¿no? Siempre te dicen, es que me da mucho temor las agujas, pero lo relacionan con una inyección y las agujas son diferentes, ¿no? Y por un lado, por ejemplo, en una inyección el líquido es intramuscular y a veces hay líquidos que hasta arden, ¿no? Pero en el caso del tatuaje, la tinta siempre va al mismo nivel. Y también a veces la gente cree que hay un color que duele más que otro, pero en realidad pues te lo hacemos con la misma herramienta. Lo que te puede doler más de un color u otro es el tiempo en el que se usa. Hay mucha gente que asocia el blanco con que es el más doloroso, pero como trabajamos en un orden de lo más oscuro a lo más claro, lo blanco siempre te va a tocar cuando ya estés cansado, cuando ya estés irritado, cuando hasta el trapazo ya te arde. Entonces, pues todos alucinan el blanco. Y las zonas, mucha gente cree que donde hay más carnita duele menos, ¿no? O siempre te dicen, oye,
Es cierto que donde la piel está más pegada al hueso duele más y pues en todos lados duele, ¿no? Si pudiéramos generalizar un poco, ¿cómo se cobra un tatuaje? El tatuaje se va a cotizar dependiendo del tamaño, dependiendo de la complejidad y dependiendo la zona del cuerpo a tatuar. Porque no es lo mismo hacerlo en zonas planas que hacerlo en zonas de difícil acceso, ¿no? Para muchos el tatuaje les puede representar algo muy caro y pues sí, pero a veces con esos costos sí aseguras cierta calidad y experiencia, ¿no? O sea, sí la pagas por completo. ¿Y qué se considera complejo en cuanto a el tatuaje y los parámetros para saber si Lo complejo puede ser no solo el tamaño, sino a veces la cantidad de elementos, que no es lo mismo, por ejemplo, en un área de 10x10 hacer un triángulo que te va a tomar quizá menor tiempo, no menor dificultad, porque hacer geometría en el cuerpo es muy difícil, y no es lo mismo hacer un triángulo que, por ejemplo, hacer una flor de la vida o un cubo de Metatron. De ahí se empieza a considerar qué tanto nos va a llevar la ejecución. Uf. ¿Y tú qué le recomendarías a las personas que están pensando, o a lo mejor dudan, pero tienen ganas de hacerse un tatuaje? O sea, ¿cuáles son tus recomendaciones para que alguien se tatúe? La recomendación para muchos sí es que hagan labor de investigación. Muchas veces se dejan ir. Por ejemplo, ahorita con la nueva generación de tatuadores, muchos están aprendiendo y lo empezamos a notar en la publicidad de las redes, porque empieza a haber tatuajes 2x1, todo lo que aguantes por 2,500 pesos, cosas así. Pero esos son indicadores de que pues están aprendiendo y no te pueden cobrar porque su trabajo pues todavía no va a arrojar ese resultado, ¿no? Entonces, hay tatuajes que pueden hacer todos los tatuadores, sí, pero hay tatuajes que sí necesitas a alguien con más experiencia, como en todo. Hay que pensarlo entonces muy bien y sobre todo cuidar la salud, o sea, acudir con profesionales, tratar de verificar que esto esté bien llevado a cabo, ¿no? Porque también eso es uno de los grandes mitos, pero como en todas las cosas tiene que ver con las decisiones que tomamos. Sí, pues vaya, si es algo que ya te va a costar una lana y que vas a dejar ahí tu ofrenda de dolor, pues hazlo de la mejor forma, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. Afortunadamente en la actualidad existen muchas personas profesionales en los tatuajes. Tenemos acceso a mayor información al respecto y sobre todo se fomenta el respeto hacia los cuerpos ajenos. Soy Alexia, esto es de todo, hasta la próxima.